8:43, 8:44, el presidente del Consejo Regional de Magallanes del Core, Tolentino Soto, desde la capital del turismo, el contacto telefónico desde Puerto Natales. ¿Cómo está, Tolentino? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola Mauro, muy buenos días, gusto saludarte igual. Voy a partir rápidamente, ya me quiero meter en el presupuesto, pero antes necesito una opinión suya como natalino o tolentino de lo que está sucediendo, del grave momento, del grave escenario que viven los natalinos respecto de su hospital. El hospital de Puerto Natales, que además ha sumado muertes en los últimos meses, que tuvo una marcha por parte de natalinas y natalinos el día domingo, que se han comprometido un montón de cosas y la gran mayoría no se ha cumplido, de que supuestamente debería venir el ministro o el subsecretario de Salud y todavía no vienen. Nosotros entregamos muchos antecedentes ayer a medios de nivel nacional, Tolentino, a ver si se puede ejercer presión de alguna manera, pero ¿cuál es tu visión? Es muy complejo que la gente en una comunidad como la de Puerto Natales tenga miedo de ir al hospital, es increíble. Bueno, Mauro, muy preocupante, por cierto. Yo creo que aquí la comunidad ha reaccionado, y ha reaccionado, cierto, legítimamente. Es un tema muy grave porque tú sabes que nosotros vivimos una situación de aislamiento como región. Y más aún, si miramos el caso de Natales, tenemos la situación, cierto, de que además de estar aislados como región, Natal está muy solo, muy al lado de nadie. Y en este tema de salud es un tema muy complicado porque, claro, efectivamente nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando se asume el tema de la construcción del nuevo hospital, que fue una gran obra y que nosotros la valoramos en toda su magnitud. El problema está en que efectivamente esto tiene que estar equipado con profesionales médicos que traigan consigo diagnósticos, ¿cierto? Y decirlo claramente, resolutividad, que sean capaces de resolver temas. Y eso de repente se ven muy complicado, y yo creo que hay que hacer una cirugía mayor. Ya que estamos en el tema médico, hay que hacer una cirugía mayor, traer especialistas, no sé si específicamente tratar de buscar una solución integral en el sentido que se radiquen en Puerto Natales, pero al menos en la región, y tratar de tener una dirección que al margen de significa poder solucionar temas, pueda coordinar bien las acciones de tal manera de que efectivamente se dé solución a los temas de salud que tenemos en la provincia de Última Esperanza. Es un tema muy complicado. Fíjate que yo de repente tengo mucho cuidado porque aquí no se trata de denostar a los profesionales que se encuentran. Yo creo que ellos hacen un esfuerzo tremendo por tratar de dar soluciones al tema. Yo creo que todo el equipamiento que tiene el hospital también es de bastante buena categoría. El tema es que hay que ir avanzando en todo. Hoy día el problema de la salud es un problema muy complicado en el país, porque además, digámoslo también, no está al margen el tema de la privatización de la salud. Hoy día el que tiene plata tiene acceso a la buena salud. Y el que no, bueno, lo que hay. Y en ese contexto también hay que ir teniendo una mirada país. O sea, cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de mejorar ciertas cosas, oye, la salud es el tema más importante en el que yo creo se han hecho esfuerzos, se ha avanzado, ¿cierto? Pero no lo suficiente. Hay que tratar de hacer un esfuerzo mayor. Comparte que está la embarrada en el hospital de Natales, tal cual como lo dijo el director de salud, Nelson Reyes, ¿no? Sí, mira, absolutamente, porque uno tiene que mirar los resultados. Yo no vivo en el hospital, no hago todos los días, no estoy allí, ¿cierto? No soy un usuario permanente. Pero los resultados que nos dicen, han fallecido niños, ¿cierto? Han habido resultados que hablan por sí solos, entonces es preocupante el tema. Yo creo de que en ese aspecto las autoridades fundamentalmente de salud tienen que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Tratar de... Esto no se trata de polarizar el tema, aquí no se trata de poner, mire, el gobierno, yo creo que todos los gobiernos hacen esfuerzo por tratar de mejorar las cosas. Pero en ese contexto hay un problema, y un problema grave en Puerto Natales, ¿ah? Y ese problema hay que abordarlo. Yo la vez pasada fui uno de los que alzé la voz con mucha fuerza cuando, no sé, se cambió la dirección, cuando se hicieron mil cosas, y aquí el afán no era denostar a nadie, ni acusar a nadie, sino que teníamos un problema grave, había fallecido un lactante, ¿cierto? Un niñito, sí. Que nos dolió a todos, porque bueno, más allá de que después en el desmenuceo se dice no, que faltó el protocolo, que no se llevó, ¿cierto?, a tiempo a Punta Arenas, bueno, eso pueden ser detalles en ese tema,
Pero el tema integral es que efectivamente tenemos la embarrada aquí en Puerto Natal y hay que solucionarlo, hay que buscar soluciones. Claro, lo que hay que hacer hay que hacerlo. Si eso es así de simple. Lo que hay que hacer hay que hacerlo. Exactamente. Eso es. Exactamente. Vamos al presupuesto. Estuvo en Santiago. Usted ha sido bastante claro y específico en solicitar a las autoridades centrales de que se necesita, que es una necesidad, continuar con el plan de zonas extremas. ¿Cómo le fue con eso, Tolentino? Bueno, nosotros planteamos el tema porque tú sabes que lo que se hace cuando uno va a defender el anteproyecto de inversión regional no es otra cosa que plantear, ¿cierto?, a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto y también a la Subsecretaría de Desarrollo, que hace las veces del gobierno central, la real necesidad que tiene la región en torno a cómo invertir, cuál es el proyecto, cuáles son las ambiciones que se tiene para el año 2020. Y en ese contexto hicimos el trabajo, digamos, hicimos el planteamiento. Yo insistí mucho, ¿cierto?, en el tema del plan de zonas extremas porque creo que es la medida central adoptada por el gobierno de poder hacer una inversión distinta, de cómo abordamos esos proyectos estrellas que a veces no tienen recursos, pero también la metodología para poder financiar proyectos. Y en ese contexto, claro, dijimos claramente qué pasa, por ejemplo, con el tema de la conectividad, la gran inversión que se ha hecho, por ejemplo, en Tierra del Fuego, sí, donde se empezaron a construir caminos, donde se acercaron ciertos algunos tramos en donde antes era imposible hacerlo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tradicional porque no alcanzaban los recursos. O sea, porque además la cantidad de... Claro, porque la cantidad de habitantes no te daba tampoco técnicamente para que se puedan conseguir las lucas, ¿no? La plata. Eso se hizo gracias al plan de zonas extremas, ¿no, Tolentino? Por eso, Mauro, que el plan de zonas extremas, más allá de entregar recursos adicionales, y en ese contexto lo explicamos, tiene una medida, ¿cierto?, descentralizar. Y esta es una medida descentralizadora. Eso es lo que tiene de importante el plan de zonas extremas. Permite, ¿cierto?, de que más allá de la densidad demográfica que tenga la región, permite abordar que si pasan por sistemas normales, nunca van a pasar, porque la región, ¿cuántos son 100.000 habitantes? No se puede hacer esta inversión. Y en ese contexto, ¿cierto?, nosotros pensamos que el plan de zonas extremas debe prolongarse en el tiempo, debe buscarse una forma distinta, ¿cierto?, de apoyar a las regiones, de poder solucionar sus temas. Yo espero, ¿cierto?, que este grito dado por la región tenga eco, entiendo de que el presidente de la República ha dado algunas instrucciones, por lo menos en lo que manifestó la dirección, en el sentido de que se estudie el tema, se vea su proyección más allá del año 2020, que es cuando terminan los recursos y este plan. Ojalá que así sea, porque de verdad yo creo que más que una cosa semántica, de lo que se trata aquí es cómo abordamos temas que tienen implicancia con el crecimiento y el desarrollo de la región de Magallanes. Esos 85.000 millones que se habla, Tolentino, para el año 2020, ¿están considerados el plan de zonas extremas? ¿No están considerados? ¿Por qué no desmenuzamos un poquito los recursos que se están solicitando para el 2020? Sí, está considerado, por ejemplo, algunas obras que ya están en su etapa de complementación, pero no significa que la obra se termine. Entonces, por eso que yo decía, voy a poner un solo ejemplo. A lo mejor hay una obra que el año 2020, ¿cierto?, está considerado con un presupuesto determinado, pero, por ejemplo, el Centro Subantártico, que es un proyecto que está dentro del plan, que está en una etapa de identificación que no se ha abordado, porque efectivamente lo que ocurre ahí es que no se sabe la continuidad o la vigencia de este plan. Yo creo que, mira, aquí más allá de más plata o menos plata, yo creo que aquí hay que tener una mirada de apoyo descentralizadora central, porque en la misma forma en que se hizo presente, por ejemplo, el plan de zonas extremas, nosotros hablábamos del tema del proyecto de la pista de elevación que se quiere hacer a la entrada de Punta Arenas, por ejemplo, en donde a lo mejor es un proyecto que puede ser interesante desde otro punto de vista, tomar otras determinaciones, pero ¿por qué no se sociabiliza con la región? O sea, cuando a mí el Ministerio de la Pública me dice, mire, sabe que esta es una obra que tiene recursos sectoriales, ¿cierto?, que son del Ministerio de Obras Públicas, sí, pero es que eso no es una respuesta. O sea, nadie va y construye una pieza en tu casa
y no te preguntan si tú la quieres o no. Claro, y viene como la amenaza. Bueno, entonces, si no quieres la pieza, le vamos a construir la pieza a otra casa, al de tu vecino. Si no quieres esa pieza que nosotros queremos hacer, no te pregunten qué tipo de pieza quieres. Efectivamente, y lo que es peor, o sea, te dicen, mire, bueno, porque el sistema funciona así, si ustedes no aceptan este tipo de proyecto, nosotros nos llevamos el recurso a otra región. Eso no me parece justo, me parece incluso irrespetuoso, porque además hay que decirlo, hay tareas prioritarias, directas, que es responsabilidad del Ministerio de la Pública, y que las se hacen con nadie, ¿verdad? Y allí sí que existen coordinaciones, y allí sí que existe sociabilización con el Ministerio, porque resulta que esa determinación no la toma el gobierno regional, la tiene que conversar, decidir con el Ministerio de la Pública. A mí me parece que en esas cosas hay que modernizarse. Y ya que estamos hablando de este tema y del plan de zonas extremas, fíjate que es muy importante lo que ocurre en materia de crecimiento y desarrollo en las regiones. Las regiones no están pidiendo cosas adicionales. Las regiones, y Magallanes específicamente, está pidiendo algo que le corresponde. Es decir, nosotros somos una zona extrema y necesitamos un apoyo adicional. ¿Ah? Las regiones, por las regiones, digamos, el crecimiento económico se mide en el país. Entonces, cuando uno de repente ve que no existe un plan, recursos adicionales, pareciera que le están dando un regalo a Magallanes. No es así. Es un derecho. ¿Cuándo nos acordamos de las zonas extremas? ¿Cuándo nos acordamos? Nos acordamos cuando hay problemas, ¿cierto? Por ejemplo, este famoso, ¿cuánto es la nevazón tan grande que fue el terremoto blanco? El terremoto blanco, sí. Cuando hay ese tipo de desastres. Pero ¿por qué tenemos que reaccionar frente a los desastres? Démosle las condiciones a las regiones extremas para que puedan crecer y desarrollarse, para que se anticipen este tipo de temas, porque al final uno piensa, oye, todos los recursos se van a Santiago, Concepción, país, yo no tengo nada, si está la mayor concentración, ¿cierto?, demográfica del país, está bien que se hagan esfuerzos, pero Magallanes no es el patito feo, pues nosotros tenemos derechos, y eso es lo que exigimos de repente cuando hay estas discusiones de este tipo. ¿Cómo ha estado el trabajo entre el COR y el gobierno, que fue tan criticado durante el año pasado, Tolentino? Este año, con la llegada de José Fernández, se calmaron las aguas políticamente, dicen muchos, sobre todo en el sector de la centro-derecha, desde el lado del oficialismo. Desde la otra vereda, ¿cómo ha estado el trabajo? ¿Cambió? ¿Está más ágil la bajada de proyectos, el diálogo, la toma de decisiones, los acuerdos, o no están así, Tolentino? Mira, nosotros estamos como consejo, yo te voy a hablar por lo que corresponde al Consejo Regional, sí. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Los hemos hecho con todos los intendentes y particularmente hemos puesto, ¿cierto?, al señor Fernández, al intendente actual, una petición que a nosotros nos parece legítima, que es construir una carpeta donde esté todos los proyectos que se visualizan para la región, ¿cierto? Y en el contexto yo creo que hemos avanzado bastante. Él ha construido efectivamente, ¿cierto?, un grupo de proyectos que nos parece interesante, pero que tenemos que trabajarlo, que hay que discutir. Yo he dicho, y perdonen la franqueza como para plantear esto, no podemos construir región solamente construyendo sedes sociales, ¿verdad? Yo creo que hay proyectos que tienen impacto en la región. Y eso hay que trabajarlo. Y el Consejo no puede estar al margen. Somos un grupo de personas que hemos sido electas por la comunidad, de diferentes profesiones, de diferentes oficios, algunos con mucha experiencia en la vida comunitaria, ¿cierto? Y yo creo que podemos hacer un aporte interesante, más allá de lo que nos mandata la ley. La ley de repente nos dice, bueno, ustedes no pueden participar en el levantamiento de iniciativas. Pero yo creo que podemos hacer un aporte, si aquí no se trata de un tema de egocentrismo. Aquí de lo que se trata es cómo todos nos ponemos de acuerdo para empujar un mismo carro. Y efectivamente, hay proyectos, ¿cierto?, que son tremendamente necesarios. Proyectos que tienen que ver con construcción de puertos, de aeropuertos, de vías urbanas y rurales que crean conectividad, que son polo de desarrollo en materia turística,
en materia de minera, en materia de todas las actividades que tiene la región. Entonces, hoy día hay que reconocer de que el Estado chileno, el gobierno, cualquiera que sea que esté de turno, es el más importante inversor en materia de crecimiento y del dinamismo de la economía de la región. Entonces, claro, efectivamente el mundo privado se complementa y hace esfuerzo y crea empleo, y hace una serie de condiciones, pero también entendamos, hoy la economía de la región de Magallanes, la mayoritaria, la impactante, es la inversión pública, y de allí que sea tan importante cómo se decide una cartera de proyectos. Lo último, Tolentino, ¿qué mirada tiene usted como presidente del CORE y sus colegas del Consejo Regional respecto a los 500 años? ¿Han sido partícipes ustedes como consejero regional, que yo tengo una opinión, debiesen ser protagonistas y partícipes respecto de qué se va a hacer para los 500 años, incluso dónde se pueden poner recursos para dejar una gran obra, cuestión que no se ha visto? Algunos dicen que los trabajos están retrasados, pero más que un retraso, hay un tema de concepción de los 500 años y qué van a dejar ustedes como autoridad para la historia. Después, cuando se cumplan los 600 años, digan, cuando se cumplieron 500 años, las autoridades que estaban en Magallanes en ese momento dejaron esto. ¿Cree que van a dejar algo o la verdad es que se ve difícil ya a esta altura? Bueno, yo entiendo de que algunos integrantes de nuestro Consejo Regional que están participando en esta comisión de los 500 años, yo espero siempre que uno tiene que basarse en el principio de la buena fe, sí, en que se hagan esfuerzos, que se hagan grandes esfuerzos para tratar efectivamente de concretar un hecho histórico que es inédito y que va a ser único, y que es por donde se descubre Chile incluso, que es un tema de una gran discusión, ¿cierto? El estrecho de Magallanes es de una importancia tremenda, histórica, y que debe plasmarse no solamente, diría yo, en lo que puede ser solamente en festejos, en actos simbólicos, que siempre son importantes, hay que recordar, los pueblos que historia son pueblos que no tienen futuro, ¿no? Y eso tiene mucha razón. Pero también esto debe plasmarse en obras importantes que tengan un simbolismo de proyección en el futuro. Alguna vez dije yo, qué bonito hubiese sido tener un puerto nuevo para Punta Arenas, por ejemplo, ¿va? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los que tenemos en Punta Arenas es un muelle, no tenemos puerto. Tenemos que crear la infraestructura necesaria acorde al valor histórico que tiene la región de Magallanes, ¿cierto?, en torno a haber sido un puerto pionero en el descubrimiento del continente. Entonces, a mí me parece que allí hubo que haber hecho un esfuerzo mucho más grande y estar inaugurando, no sé, los 500 años con el nuevo puerto de Punta Arenas. Es una de las tantas ideas que han sido lanzadas, que no es propia tampoco de mucha gente opina esto. Y creo que en esto hemos llegado tarde, ¿cierto?, a la celebración. Estamos planificando, se están haciendo cosas. Bueno, ojalá hacerlo de la mejor manera, pero de verdad, debemos haberlo recibido estos 500 años con pantalones largos. Y estamos con pantalones cortos, ¿no? Así es. Ya. Yo creo que estamos con pantalones cortos, creo que lo vamos a celebrar, creo que lo vamos a pasar muy bien. Algún impacto deberá producir toda la calendarización de actividades que hay, pero debimos haber sido mucho más impactantes. El descubrimiento del estrecho, ¿cierto?, que cumple 500 años, es un hecho histórico de una magnitud que debió haberse puesto en relevancia con mucha más fuerza que la que se está poniendo. Lo último, Tolentino, voy a sacar algo de lo que dijo hace un ratito respecto de la vía Levá. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? ¿Cree que hay otras alternativas, una rotonda, semáforos, etcétera? ¿O está de acuerdo con que se haga una inversión de 21.000 millones? Bueno, yo no estoy de acuerdo, o sea, y en esto hablo a título personal, porque efectivamente también hay opiniones distintas. Sí. Yo no estoy de acuerdo porque uno va un poco la idiosincrasia de Magallanes, hacer vías elevadas. Nosotros tenemos una extensión territorial rica en ese aspecto. Hay un proyecto de una rotonda que podría perfectamente valorizarse, estudiarse y que tendría una identidad para Magallanes. Y además decir 21.000 millones, que seguramente va a significar 30.000 millones, porque cuando las obras después empiezan a crecer en su magnitud también. Sí. Yo creo que es un despropósito, yo creo que hay otras alternativas, y creo además que también debe ser escuchada la región en esto. Es decir, el Ministerio de las Públicas no puede decir, mire, que esto va a ser financiado con recursos sectoriales,
por lo tanto lo vamos a hacer. O sea, hay muchas obras que son responsabilidad directa del Ministerio de Obras Públicas, Sí. y que son abordadas con recursos regionales y que han podido solucionarse temas, y entonces ahí es importante la región. Todos los proyectos, ¿cierto? Y vuelvo a insistir en esto, deben ser sociabilizados. Hay estamentos como el Consejo Municipal de Punta Arenas, como el mismo Consejo Regional, en donde debemos tener plena participación en torno a qué es lo que conviene o no. No basta con decir, mire, vamos a hacer tal cosa y se acabó, y uno mire la cifra. La cifra es un detalle respecto a, es importante por cierto, es importante cuánto sale, pero también es importante preguntarle a quienes vamos a vivir en esta región si queremos este tipo de cosas o no. Y en eso me parece que falló, ¿cierto?, la estrategia y la planificación del Ministerio de la Pública. Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, muchas gracias por conversar con nosotros. Saludos y que ande todo bien en Puerto Natales. Vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando el tema del hospital también. Muchas gracias, Tolentino. Listo, muchas gracias, Mauro. Un abrazo. Chao, buen día, buena jornada. 9:05, pausa breve, ya volvemos.